Mira lo que tengo aquí. ¿Te suena, no? Sin embargo, algo diferencia esta estructura de la que hemos estudiado en lecciones anteriores. Se ve, ¿no? ¿No ves un número mayor de secuencias? En esta he dibujado 16, cuando normalmente hemos dibujado 8, ¿verdad? Y al fin y al cabo, ¿qué tenemos aquí sino la historia de alguien que quiere conseguir algo y encuentra obstáculos para conseguirlo? Podríamos estar hablando de una película, de no ser porque tiene un número excesivo de secuencias, demasiadas divisiones para una historia de un par de horas. Pues estás viendo lo que podría ser la estructura de una temporada de una serie convencional. Una historia dividida en 16 capítulos. 16, si es que tu temporada es de 16, porque como sabes hay temporadas de 16, de 12, de 24, no es un número fijo, ¿verdad? Y vemos también cómo los capítulos centrales juegan el papel de segundo acto de la historia, que es la temporada en su conjunto. Estos capítulos podrían tratar una parte de la historia, de la trama principal, que representan un conflicto muy acentuado en el conjunto de la temporada. Y estos 4 capítulos últimos irían encaminados hacia la culminación de la trama principal, que resultaría ser el final del último capítulo. Bien, está claro que estoy de nuevo defendiendo esta estructura para la confección del guión de una serie en su conjunto, ya sea teniendo 3 actos, como en este caso, o sea teniendo 4 actos, como podría tener esta otra opción. Pero, como puedes suponer, una serie no es lo mismo que una película, por mucho que queramos usar estructuras parecidas. Las diferencias, al igual que con los cortos, tienen que ver también con el tiempo, con la duración de la historia. La primera diferencia es que cuando se está escribiendo una serie, no siempre se conoce el final. Puedes no saber cuántas temporadas quieres hacer porque el hecho de que esté siendo un éxito de audiencia puede ser motivo para que la cadena quiera alargar la historia, por lo que tocaría introducir personajes o tramas que no pensabas que necesitarías en un principio. Si nos fijamos en el caso de Perdidos, serie de continuidad, que sabían cuántas temporadas iban a hacer desde un principio y sabían cuál era el final de la serie, o eso dicen. Si nos fijamos en esta serie, los creadores tendrían el diseño de una trama dividida en 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, cada una de estas partes sería una temporada con una tensión general de cada temporada. Y todas las temporadas conducirían a resolver una tensión de la serie en su conjunto. ¿Ok? Y a su vez cada temporada se dividiría en sus capítulos como si de secuencias de una película se tratase. Tanto es así que hay aspectos que se repiten como el del protagonista. Recuerda que te dije que el protagonista de una película no debe ser necesariamente el protagonista de todas las escenas de la historia, incluso de todas las secuencias. Eso extrapolado a nuestra serie nos dice que el protagonista de nuestra serie no tiene por qué ser el protagonista en todos y cada uno de los capítulos. Habrá capítulos en los que sea necesario hacer avanzar ciertas subtramas de personajes secundarios y que el protagonista casi ni aparezca. Pero cuidado, no me refiero a todas las series, me refiero especialmente a las que son de continuidad, como Perdidos. Si nos fijamos en otro tipo de series como House, en las que el 80% del interés por parte del espectador no está en la trama, sino en el propio personaje, se nos hace difícil pensar en algún capítulo en el que no aparezca House, si no es por alguna razón muy especial y muy justificada, ¿verdad? Bien, pero volviendo a la estructura, existen diferencias notables entre la forma de aplicar estas estructuras en películas y la forma de aplicarlas en series, y es del todo necesario tenerlas en cuenta. La primera es el peso de las subtramas. En las series de continuidad, las subtramas están muy desarrolladas. Ten en cuenta que para el espectador sería un poco extenuante estar viendo durante meses, incluso durante años en algún caso, cómo se desarrolla la misma trama. Una de las funciones de las subtramas es precisamente esa, la de hacer que el público descanse de la trama principal. En este tipo de series, además, es bueno que el público ahonde en el conocimiento de otros personajes que no son el protagonista. De acuerdo con esto, en los capítulos de la serie veremos que muchas escenas, en una proporción mayor que en una película, pertenecerán a subtramas y no a la trama principal. Y en la medida en que esas subtramas estén relacionadas con la trama principal, el seguimiento de la trama principal será más variado, más divertido y más rico. La segunda diferencia que va a ser imposible de olvidar o de pasar por alto es la del cliffhanger. Acuérdate de lo que era el cliffhanger. Era un elemento que existía al final de cada secuencia, incluso al final de muchas escenas, que abrían un nuevo interrogante para el espectador, de manera que servía de gancho para que quisieran ver lo que venía después. Bien, pues ten en cuenta lo siguiente. Cuando ves una película
y acaba una secuencia, no pasa nada de tiempo hasta que comienza la siguiente. Sin embargo, en una serie pasan días desde que termina un capítulo hasta que comienza el siguiente. Esto nos obliga a que el final de cada capítulo, si hablamos de la serie de continuidad, de nuevo, nos obliga a que el final tenga un cliffhanger muy potente, para que el público no se pierda el siguiente, no se lo quiera perder, vamos. Por último, también como una posible diferencia respecto a las películas, solo comentarte que en los capítulos de las series es mucho más frecuente encontrarte con estructuras de 4 actos en vez de estructuras de 3 actos. Esto en la mayoría de los casos es producido por los cortes de publicidad, que suelen ser 3, dividiendo el capítulo en 4 partes. En realidad, si lo piensas, es algo parecido a los orígenes del cine, cuando tenían que cambiar de rollo en la cabina de proyección y el público experimentaba un parón en la historia. Es irónico, pero es así. En el pasado era la tecnología la que cambió la forma de contar las historias y ahora es la publicidad o el dinero. Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo tener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La escritura de guión en 1000 tweets. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. Gracias.